Bien, hola compañeros, les compartimos este diagnóstico de un Nissan Pathfinder 3.5, 6 cilindros. El mismo en estos momentos presenta una inestabilidad. Ya hemos corregido algunas fallas que ha tenido el vehículo que estaremos compartiendo también. En esta ocasión estamos sospechando de mal funcionamiento del sistema de encendido. Por tal razón nosotros vamos a hacer un diagnóstico del estado de las bobinas por medio de la pinza amperimétrica, ¿sí? Y también vamos a utilizar nosotros acá un transductor magnético para identificación del cilindro 1, ¿sí? Bien, entonces vamos a utilizar nuestro osciloscopio, ¿sí? El mismo que ya está seteado, donde hemos colocado nosotros la pinza amperimétrica. La hemos encontrado en el fusible de control de la unidad número 2 de 10 amperios, que también de ahí se comanda la corriente de la emisión hacia las bobinas, ¿sí? Entonces ya nosotros acá tenemos las ondas. Vamos a tratar de apreciar en el osciloscopio, ¿sí? Cada pulsito significa una activación de bobina, ¿sí? Entonces vamos a congelar en este momento eso, y vemos que están muy irregulares los picos de funcionamiento. Ahora, para identificar el cilindro 1, en este caso vamos a utilizar nuestro transductor magnético, ¿sí? Que simplemente lo voy a poner acá para obtener una referencia de cuál es el pico de cilindro número 1, ¿sí? Entonces le voy a apoyar en la bobina y mire, ahí yo ya tengo esa señal azul, significa que es el pico del cilindro número 1, ¿sí? Yo voy a congelar la imagen y yo ya tengo aquí ubicado mi cilindro 1, ¿sí? Y estos serían los otros pulsos del osciloscopio, ¿no? Podemos ubicar ahí. Bien, entonces nosotros a partir de ahí ya podemos observar que no todos los picos son iguales, son uniformes como debería ser, ¿no? Entonces tenemos ya un inconveniente en uno de estas bobinas, ¿sí? Los picos más altos, y tenemos picos bajos, ¿no? Entonces vemos que tenemos un pulso irregular. Vamos a diagnosticar de acuerdo al orden de encendido cuáles son las bobinas que están con falla, ¿no? En este pequeño video pues le hemos enseñado a tomar la señal con la pinza amperimétrica y un transductor magnético. Bien compañeros, después de haber visto ustedes el video previo a esta presentación, pues vamos a hacer el diagnóstico correspondiente, interpretando el oscilograma obtenido, ¿no? Corriente y voltaje. Y vamos a sacar la conclusión, a ver el fallo en sí que presenta este motor, ¿no? Entonces vamos a tratar de compartir la pantalla en este momento. Dice falla de bobina de encendido, motor V6, Nissan Pathfinder. Esto lo hacemos porque las que ya trabajamos en mecánica, sabemos que estos tipos de motores V6, V8, V10, V12, es un poco inaccesible acercarse a las bobinas o a los conectores para realizar otro tipo de diagnóstico, otro tipo de pruebas. Entonces, por esta razón, utilizamos el osciloscopio, ¿no? Entonces, este video también ya está dado un poquito más para las personas con conocimiento de mecánica, y bueno, como a las personas que también están recién empezando, pues que tengan el conocimiento que existe herramienta técnica para esto, ¿no? Entonces, nosotros conectamos la pinza perimétrica en este punto, sacamos el fusible de 10 amperios, número 63 en el manual de servicio del auto. Ahí pusimos un cablecito puente y la pinza amperimétrica, ¿no? En este cable, ¿por qué? Porque es el que llega el positivo hacia todas las bobinas, ¿sí? De aquí se comparte el mismo positivo para las 6 bobinas.
Y lo que vamos a tratar es de captar cada vez que una bobina salta chispa, se produce un consumo de corriente, y eso es lo que vamos a nosotros a obtener, ¿no? Entonces, nosotros ya obtuvimos esta gráfica, como está en el video que precede a la presentación, y aquí tenemos los picos de consumo de corriente. Esto quiere decir que cada vez que salta una chispa eléctrica, se produce un consumo de corriente en el cable positivo, que es detectado por la pinza amperométrica y reflejado en la pantalla del osciloscopio, ¿no? Pusimos un transductor magnético en la bobina número 1 aquí, ¿sí? De acuerdo al diagrama sabemos que el cilindro 1 está al lado izquierdo parado frente del motor. Ahí se encuentra el cilindro 1, 3 y 5, y en el lado derecho los 2, 4 y 6, pares, número pares, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y nuestra señal de referencia del cilindro 1, este sería el cilindro 1, como el orden de encendido es 2, 3, 4, 5 y 6. Y estaríamos identificando a qué cilindro le corresponde cada una de estas señales, ¿no? En la gráfica dice bobina de mayor consumo de corriente. Si podemos apreciar aquí la más consumo de corriente, el pico más alto es producido en la bobina número 1, ¿no? ¿Y cómo sé yo que está a 8.6 amperios? De acuerdo al osciloscopio que nos dice que ahí tenemos ese consumo de corriente, ¿no? Hemos medido el pico de aquí hacia acá con cursores y nos ha dado este consumo de corriente, 8.6 amperios, ¿no? Ya lo mismo hemos graficado con el de menor consumo de corriente. En este caso está en el cilindro número 2, ¿sí? En el cilindro número 2 está el menor pico de corriente, y ese pico de corriente tiene 6.7 amperios, ¿no? Hemos hecho la comparación necesaria. Bobina que más consume, la 1, 8.6 amperios, y bobina que menos consume, la número 2, 6.7 amperios. ¿Cuánto debería ser el consumo de corriente de las bobinas? Esto es variable de acuerdo al modelo y marca del vehículo, ¿no? Entonces, pero en este caso, el consumo promedio de corriente no debe pasar los 7 amperios, ¿sí? Para este caso. Bien. Continuando también, mire, esta es una gráfica que obtuvimos con un analizador de encendido y se lee de la siguiente manera. Al lado izquierdo tenemos el kilovoltaje, es decir, el voltaje máximo que está entregando la bobina en cada uno de los cilindros. Hemos sacado, los mayores están en el cilindro 1, 75 kilovoltios, y en el cilindro 6, que está aproximadamente unos 60.000 kilovoltios, ¿sí? Igual acá, ¿cuánto debe ser el kilovoltaje de cada una de estas bobinas? Esto difiere mucho de acuerdo a la marca, ¿no? En la misma situación hemos obtenido con el tiempo de quemado, ¿sí? El tiempo de quemado, es decir, el tiempo en que la chispa está saltando dentro del cilindro, ¿sí? Este tiempo de quemado es muy variable de acuerdo a marca, modelo y calibración de bujías, pero un tiempo de quemado no debe superar los 2 milésimas de segundo ni ser menor de 1 milésima de segundo, ¿no? En la mayoría de motores está comprendido entre 1.5 a 2 milésimas de segundo. En los motores más actuales y el mayor número de revoluciones, estamos entre 1 y 1.5 milésimas de segundo el tiempo de quemado. Si es menor a 1, es decir que la chispa va a estar muy poco tiempo presente, capaz que esta no llega a combustionar el combustible y no va a haber un buen funcionamiento del motor. Bueno, aquí está en resumen lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Yo les he sacado esta tablita para el cilindro 1, 3 y 5, y para el cilindro 2, 4 y 6. Los valores obtenidos. En el cilindro 1 tenemos 75 kilovoltios, 8.6 amperios de consumo y un tiempo de quemado de 1 milésima, ¿no? En el otro bloque, el cilindro 6 tiene 70 kilovoltios, 8.2 amperios y 1.5 milésimas de
segundo. Bien, en este caso, compañeros, nosotros vamos a decir que el kilovoltaje y el consumo de corriente está muy elevado, ¿sí? Este kilovoltaje, cuando vemos mayor voltaje, tampoco es bueno, porque mire, hay mayor consumo de corriente de la bobina, porque ahí está cortocircuitándose el campo magnético, ¿sí? Y eso te traduce en falla. En el cilindro 6 igual tenemos 70 kilovoltios, 8.2 amperios y 1.5 milésimas de tiempo de quemado. Ahora, el tiempo de quemado, compañeros, solo le consideraremos cuando sean menor a 1, ¿sí? Y muy superior a 2 milésimas de segundo. Estos tiempos de quemado que están de 0.9 en el cilindro 5 y de 0.9 en el cilindro 4, eso se puede corregir con la calibración o con el cambio de bujías, ¿sí? Entonces no sería como una falla aquí, sino que aquí sería una calibración de bujías. Pero sí, para diagnosticar una bobina, tenemos el consumo de corriente y el kilovoltaje, ¿no? Habíamos dicho que no debe superar los 7 amperios. Bueno, aquí en el número 3 tenemos 7.1, es un margen muy pequeño de error, estaría dentro de lo aceptable, ¿no? Los kilovoltajes están en el orden de 30 a 60.000 voltios, no debería superar más en este tipo de prueba que nosotros hemos realizado, ¿sí? Entonces, compañeros, hemos diagnosticado que aquí la falla de este motor es debido a las bobinas y a la bobina del cilindro número 1 y la bobina de encendido del cilindro número 6, ¿sí? Tenemos las fallas ahí, ¿no? Entonces, les he dejado este breve resumen, compañeros. Nosotros también nos dedicamos a la capacitación automotriz, pues contáctense con nosotros. Estos son breves diagnósticos, compañeros. Aquí hay mucho más que analizar, mucho más que hablar, muchas inquietudes que resolver, pero es un caso que me pareció bueno presentarles de acuerdo a la manera de cómo se dio. Entonces, no se olviden, compañeros, hasta una nueva oportunidad. Nosotros somos ATS Training.